Buenos días, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo. Les damos la bienvenida a esta transmisión, Ayuno por nuestras familias. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes que se conectan y van a ver esta transmisión. Dios les bendiga de una manera especial. Así que en este día queremos invitarle para que usted pueda compartir esta transmisión y bendecir a una familia en este nuevo día, un día en el cual agradecemos a Dios porque Él ha sido bueno, Dios ha sido fiel y queremos orar. Vamos a presentar este día, este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios amado, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad y hoy nos permite realizar esta transmisión, Señor, en la cual queremos compartir tu palabra que es viva y es eficaz. Oramos para que hables a nuestra vida conforme a tu propósito. Señor, que tu palabra sea, Señor, como esos ríos de agua viva, Señor, que cambien, transformen. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, oramos en esta hora para que bendigas cada familia, cada hermano y amigo que se conecta y va a ver esta transmisión. Toma sus vidas, Dios, de una manera especial. En el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, que se esté ministrando cada persona. Mira aquel, Señor, que necesita un milagro, una sanidad, una restauración, sea usted obrando en sus vidas. Aquel que necesita provisión, Señor, que sea usted quien provea los recursos necesarios. Padre, que sea usted, Señor, trayendo respuesta a cada vida conforme a su voluntad. A ti damos el honor, damos la gloria, damos la alabanza, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es fiel y nos permite poder compartir en este nuevo día con cada uno de ustedes. Vamos a estar así compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al versículo 27. Vamos a compartir allí la palabra de Dios. Así que vamos a estar compartiendo en esta mañana la palabra de Dios. Vamos a estar atentos a lo que hoy Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a ver un pasaje en el cual podemos ver a Jesús como esa persona que tiene autoridad sobre cualquier situación. Y este pasaje donde Jesús calma la tempestad, la palabra nos habla, ¿verdad?, que después de Jesús haber predicado en el Sermón del Monte, vienen ciertos acontecimientos como es la sanidad de un leproso, cuando Jesús sana al siervo de un centurión, cuando sana a la suegra de Pedro, y miramos también aquí un episodio que nos narra de las personas que querían seguir a Jesús. Entonces podemos mirar así que los discípulos, ¿verdad?, siguen de hecho a Jesús. Cuando Jesús entra en la barca, la Escritura nos dice que sus discípulos le siguieron. Vemos a unas personas aquí, a los discípulos,
que estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Estaban escuchando las enseñanzas de Jesús, pero ellos también estaban siendo testigos de los milagros que Jesús hacía, de cómo las personas eran sanas, de cómo las personas eran restauradas. Y es aquí donde nosotros empezamos a ver, después de que Jesús hace diferentes sanidades, que ellos entran en la barca porque iban a ir a la ciudad, a la tierra de los Gadarenos, porque allí Jesús haría algo. Sin embargo, en esta travesía de pasar para llegar a este lugar, la Escritura dice que cuando ellos entran en la barca, los discípulos siguen a Jesús, y es allí en medio de esto, cuando están allí, que dice la Escritura que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y es que en nuestro caminar con el Señor muchas veces nos vamos a ver en estas circunstancias. Quizás esta fue la circunstancia en la cual enfrentaron los discípulos al caminar con Jesús. Muchos de ellos, ¿verdad? No sabían cuando entraron a esa barca que iba a haber una tempestad y que las olas iban a ser muy grandes, de tal manera que ellos se sentirían en peligro. Sin embargo, nosotros podemos ver que cuando decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él, cuando decidimos caminar con Él, debemos tener algo presente, y es que si Jesús está con nosotros, por más grande que sea la tormenta que enfrentemos en nuestra vida, hay una seguridad de que Él nos va a guardar. Y es la seguridad que hoy podemos tener en Dios, es la seguridad que podemos tener en Jesús, de que si le estamos siguiendo, Él nos va a ayudar. Él no ha dicho que no vamos a pasar por pruebas, no ha dicho que no vamos a pasar por tormentas. De hecho, vamos a enfrentar diferentes circunstancias en nuestra vida, donde muchas veces nuestra fe va a ser puesta a prueba, donde muchas veces por encima de cualquier circunstancia vamos a tener que aprender a colocar nuestra mirada en Jesús. Y allí vemos a los discípulos que estaban viendo los milagros de Jesús, que estaban escuchando las enseñanzas de Él, Jesús que estaba con ellos, pero eso no sería algo que impediría que se levantara la tormenta. Pero lo que sí haría la diferencia era que Jesús estaba en la barca con ellos. Y esa es la diferencia que hoy marca nuestras vidas. El hecho de saber que Jesús está con nosotros, de que Jesús está en nuestra barca, de que nosotros contamos con el respaldo y la ayuda de Él. Sabe que nosotros, Dios toma la iniciativa de llamarnos y nosotros respondemos a ese llamado, a esa invitación que Él nos hace, y muchos de los que estamos aquí hemos respondido al llamado de seguir a Jesús, de servirle a Él, de entregarle nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha llamado, Dios, ¿verdad?, tiene un plan y un propósito trazado con nosotros. Él no va a permitir que quedemos en el camino. Y Jesús había determinado pasar al otro lado, pasar a la otra orilla, ir a la tierra de los Gadarenos. Sin embargo, muchas veces en este caminar, en ir en pos del propósito de Dios, en el hecho de caminar hacia donde Dios nos ha mandado, porque esa es otro punto, ¿verdad? El hecho de estar en el centro de la voluntad de Dios, el hecho de hacer las cosas como Dios nos ha mandado. Y aquí vemos los discípulos que están siguiendo a Jesús. Ellos no están en otra dirección, sino que van en la dirección correcta. Por tanto, aunque la prueba
se les presentara, aunque una tormenta se levantara, Dios estaba con ellos. Y cuando nosotros vamos en la dirección correcta, cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, cuando vamos en pos del propósito del Señor en nuestra vida, sabe que aunque nos enfrentemos a pruebas, a circunstancias adversas en nuestra vida, podemos saber algo, y es que Dios no nos va a abandonar. Él ha prometido que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Cuando pasemos por los ríos, ¿verdad? Por el fuego, por más difícil que sea la circunstancia, debemos tener algo presente, y es que Él está con nosotros. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso no hay motivo para sentirnos desamparados, para sentir temor, para sentir miedo, porque Él está con nosotros. Y allí están los discípulos en la dirección correcta, hacia donde Jesús quería que ellos fueran. Y Jesús iba en la dirección correcta. Sin embargo, esto no impidió que la tormenta se levantara. Nos hace así mencionar también a Jonás, que podemos mirar que iba en la dirección incorrecta, iba en contra del propósito de Dios para su vida. Y de hecho, cuando él va, se le levantó también una tempestad muy grande a Jonás. Pero la diferencia es que Jonás iba en desobediencia. Jonás no iba en la dirección correcta. Jonás no iba en el propósito que Dios le había dado, ¿verdad? Debía ir a Nínive y él decidió irse a Tarsis. Y es allí cuando se le levanta una tormenta tan grande que fue arrojado al mar, y allí, como usted y yo hemos escuchado el pasaje bíblico o hemos leído o se nos ha predicado, es cuando el gran pez traga a Jonás, y por un lapso de 3 días él tiene que estar allí. ¿Sabe por qué? Porque esa fue consecuencia de la desobediencia de Jonás, porque la desobediencia en la vida del ser humano trae unas consecuencias también. Sin embargo, si el ser humano reconoce que ha desobedecido a Dios, que está haciendo las cosas incorrectas, Dios también está dispuesto a ayudarle. Y es así donde vemos que Jonás entonces tomó la dirección incorrecta, la decisión errónea, equivocada, y eso trajo unas consecuencias. Pero vemos que cuando él se vuelve a Dios, Dios le da una nueva oportunidad a Jonás. Entonces miramos así también cómo iba Jonás, pero vemos en la dirección en la cual iban los discípulos. Para Jonás se levantó aquella tempestad por su desobediencia. Y aquí vemos cómo a los discípulos que van con Jesús en la barca se les levantó una tormenta muy grande, pero Jesús estaba con ellos. La Escritura dice que la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Era una situación donde ellos se sintieron en peligro, donde pudieron sentir que quizás iban a morir, que aunque eran hombres experimentados, ¿verdad?, en la pesca, aunque conocían aquel lugar, habían estado en ellos varias veces, no era un lugar desconocido para ellos, se enfrentaron a una circunstancia tan difícil que ellos sentían que iban a morir, porque es que en Dios muchas veces hemos realizado diferentes cosas, pero hay circunstancias donde las cosas, por más conocidas que sean para nosotros, muchas veces se nos salen de las manos. Hay circunstancias en las cuales muchas veces usted y yo vamos a sentir que no podemos, o que ya es el final, o que no hay una salida, de que no hay una opción para nosotros. Y era una realidad para ellos, que ya las olas, ¿verdad?, cubrían la barca. Quizás el agua ya estaba dentro de la barca. Ellos sentían cómo iban afrontando esta circunstancia difícil, y parece contradictorio cuando la palabra nos dice, pero él dormía. Jesús dormía en medio de la tormenta, en medio de aquella dificultad, cuando las olas eran muy grandes, cuando la tempestad era muy fuerte, cuando el viento era impetuoso. Jesús dormía. Y aquí podemos ver
cómo Jesús sabía de que él no quedaría allí en la barca, de que él no moriría. Él sabía de que tendría que pasar al otro lado. Y sabe que muchas veces, aunque enfrentemos la circunstancia difícil, aunque podamos sentir que ya es el final, de que no hay una salida, debemos de recordar también de que podemos confiar en Dios y de que Él nos llevará a que su propósito sea cumplido. Él nos llevará a donde Él nos ha dicho que nos ha de llevar. Él no nos ha llamado para dejarnos a mitad de camino. Él no nos ha llamado para que usted y yo perezcamos. No, Él nos ha llamado para cumplir sus propósitos a través de nuestra vida. Y si hoy estamos en la dirección correcta, estamos en el centro de la voluntad del Señor, estamos caminando en obediencia a Dios, debe tener una seguridad, y es que Dios está con nosotros, de que Él no nos va a desamparar, de que Él no nos va a abandonar, de que Él nos ayudará a cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Jesús dormía, Jesús tenía tranquilidad, Jesús podía descansar, y qué importante que aún en medio de la prueba usted y yo podamos descansar, podamos tener confianza, que podamos tener paz en el Señor. A veces la circunstancia difícil, la oposición, la enfermedad, los compromisos, los problemas que muchas veces se levantan, quieren que la persona esté intranquila y muchas veces no pueden ni conciliar el sueño. La persona se angustia, ¿verdad? Se desespera, pero sabe que en Dios podemos descansar. En medio de cualquier circunstancia podemos tener paz, porque Cristo da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa cualquier problema, que sobrepasa cualquier dificultad adversa. Y allí estaba Jesús durmiendo. Sin embargo, la actitud de los discípulos era totalmente diferente a la de Jesús, porque ellos, al verse en peligro, al ver que las olas eran tan altas que ya cubrían la barca y que ellos se sentían en peligro, ellos vienen a Jesús y le despiertan diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sabe? Ellos sintieron el miedo, el temor a morir, a quedarse en aquel lugar, a no poder llegar al otro lado, pero ellos, en medio de su desespero, de su angustia, de su incredulidad, tal vez ellos decidieron ir a Jesús, a despertar a Jesús y a decirle: sálvanos, porque estamos a punto de morir. Señor, ayúdanos en estas circunstancias difíciles. Y cuántas veces en nuestra vida vamos delante del Señor y le decimos: Señor, ya no podemos más, yo creo que no voy a salir de esta circunstancia difícil, la tormenta es muy grande, la dificultad es muy grande. Entonces miramos aquí que le están diciendo a Jesús: sálvanos. Sin embargo, Jesús les está diciendo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El temor se apoderó de la vida de aquellos hombres ante la circunstancia difícil. Y es importante que nosotros no permitamos que el temor gobierne nuestra vida, que el temor nos lleve a vivir en una situación tan angustiosa y desesperada, donde no podamos ver con claridad quién está con nosotros. Debemos ver con claridad que Jesús está en nuestra barca, de que Él está por nosotros, de que Él nos ayuda, de que Él nos defiende, de que Él no va a permitir que nosotros vayamos a perecer. No, Él no nos va a dejar avergonzados porque Él está con nosotros. Y Jesús le está diciendo: ¿por qué teméis? ¿Verdad? Y de pronto no es fácil. La circunstancia que ellos estaban enfrentando no es fácil. Estar en medio del mar en las horas de la noche con una tempestad tan grande no es fácil. Y quizás la circunstancia que usted está viviendo hoy es muy difícil, no es fácil. Y quizás no alcanzamos a dimensionar lo grande de la circunstancia difícil que está pasando, pero por más difícil que sea, sabe cuándo vamos a mantener la calma, sabe cuándo vamos a tener paz y tranquilidad, cuándo vamos a tener confianza, cuando colocamos la circunstancia en Jesús y no en el problema, cuando colocamos
nuestra mirada en el Dios de los cielos y no en la dificultad, no en la adversidad, no en lo malo, no. Cuando usted y yo colocamos la mirada en Jesús, el Hijo de Dios, podemos tener confianza, podemos tener tranquilidad, podemos tener paz y podemos tener seguridad de que Él nos va a ayudar. Entonces, así como nosotros podemos mirar que Jesús le está diciendo hombres de poca fe, y la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y es necesario que nosotros tengamos fe, que nosotros podamos creer por encima del problema, que nosotros le podamos decir al Señor: yo creo, Señor, en que tú puedes obrar un milagro, en que tú puedes traer una sanidad a mi vida, en que tú puedes restaurarme, en que tú puedes restaurar mi familia, en que tú puedes, Señor, abrirme una puerta de bendición donde quiera que usted la necesite. Dios lo puede hacer, pero muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, en el problema, y muchas veces se nos olvida de mirar a nuestro alrededor y ver todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha permitido, ¿verdad? Enfoquémonos en mirar lo bueno, en lo que Él nos da. Enfoquémonos en mirar en Jesús. Jesús se levanta, reprende a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y aquí vemos cómo Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Así Jesús está mostrando no solamente el poder y la autoridad que tiene para sanar enfermos, sino la autoridad que tiene, que aún la misma naturaleza le tiene que obedecer, porque Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Y allí estaba Jesús, el Hijo de Dios, por tanto ellos no perecerían. Por tanto, usted y yo debemos saber algo, que si Jesús está con nosotros, de que si Él, ¿verdad?, está en nuestra barca, está en nuestra vida, no tenemos motivos para temer, porque Él puede cambiar cualquier circunstancia adversa. Y lo que hoy estemos viviendo, la tormenta, la angustia, la dificultad, Él se puede levantar, Él puede reprender, ¿verdad? Como lo hizo en esta circunstancia, dice que reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Y es lo que Jesús trae a la vida del ser humano. Jesús pudo traer paz, Jesús pudo traer tranquilidad en medio de un caos en el cual se encontraban aquellos discípulos. Jesús trajo paz y tranquilidad, y es en Él donde nosotros podemos encontrar paz para nuestra vida, donde podemos saber de que hay un momento donde Él se levanta y donde todo vuelve a la calma, donde todo vuelve a tener paz, donde las cosas vuelven a la normalidad. Para aquel que está enfrentando una circunstancia adversa, para aquel que hoy se siente en una tormenta tan grande que siente que ya no puede más, que las circunstancias adversas, miremos a Jesús, miremos a Dios, que tiene la autoridad sobre cualquier cosa. Él tiene autoridad sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces vemos la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, y donde podemos mirar también aquí, como dice la Escritura, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sabe que las personas, los discípulos, se maravillaron, se asombraron al ver la autoridad que había en Jesús. ¿Quién es este? Están diciendo, se maravillaron, ¿qué hombre es este? Aquel hombre que habían visto predicar, aquel hombre que habían visto sanar enfermos, pero ellos no habían visto la autoridad que Jesús tenía aún sobre la naturaleza, y eso los lleva a ellos a sorprenderse, a admirarse, a maravillarse, a saber y a entender el poder sobrenatural que había en Jesús, a ver que era alguien diferente, al ver de que en Jesús las cosas eran diferentes y de que Él tenía la autoridad sobre todas las cosas. Puede que hasta este momento usted y yo hayamos visto respuesta de parte de Dios, hayamos visto milagros, ¿verdad?, de parte de Dios, y muchas veces Dios va a hacer cosas mayores en nuestra vida en las cuales nos vamos a maravillar, nos vamos a sorprender y vamos a decir cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es el Señor, el poder y la autoridad que Él tiene, la grandeza del Señor que nadie la puede contemplar, porque Dios es un Dios grande, un Dios que hace maravillas. Amén. Entonces miramos aquí
el poder, la autoridad que tiene Jesús sobre todas las cosas, que tiene Jesús para obrar en cualquier circunstancia que el ser humano se pueda encontrar. Aún el viento, aún el mar obedecen a Jesús. Toda la creación obedece a la voz de su Creador, ¿verdad? Y hoy nosotros podemos mirar a Jesús y saber de que Él tiene control y autoridad sobre todas las cosas. Pero es importante nosotros preguntarnos en esta mañana si de verdad tenemos fe. Fe para creer que Él puede obrar un milagro, fe para creer de que Él puede cambiar mi circunstancia, fe para creer de que Él puede traer bonanza a mi vida, fe para creer que Él puede cambiar con cualquier circunstancia y fe para entender también de que Él está con nosotros. Entonces, lo más importante también es poder saber de que no estamos solos en este caminar con Dios, en este caminar con Jesús. El seguir al Maestro nos debe llevar a entender de que no estamos solos, ¿verdad? Una circunstancia adversa no debe ser motivo para dudar de que Él está con nosotros. Debe ser un motivo para confiar aún más y saber de que no estamos solos, de que Él no nos desampara, de que Él no nos abandona, de que Él está con nosotros y Él no va a permitir que quedemos en vergüenza. Él no va a permitir que usted y yo no lleguemos a donde Él nos ha dicho que vamos a llegar. Y cuando vemos la palabra, ¿verdad? Nos dice que ellos llegaron a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, aunque hubo oposición, aunque hubo tormenta, aunque hubo dificultad, también llegó el momento en los cuales ellos pudieron llegar al otro lado. Y Dios no va a permitir que quedemos en medio de la dificultad. Él permitirá que venga la tranquilidad, el gozo, la bonanza a nuestra vida y pasaremos al otro lado. Yo no creo, ¿verdad? No debemos pensar de que Dios nos va a abandonar. Dios no es de los que abandona. Dios es de los que está con nosotros, que aun cuando nosotros muchas veces somos infieles, Él es fiel, Él sigue siendo fiel. Así que en este día podemos confiar y podemos decirle: Dios, yo creo, yo no sé cuántos pueden decirle a Dios en este día: yo creo que tú estás conmigo, que tú no me has abandonado y que yo veré una intervención tuya en mi vida, yo veré una respuesta en mi vida, yo veré cómo actúas en mi familia. Podemos decirle en esta mañana: Señor, yo estoy creyendo por un milagro para mi vida. Por eso vamos a orar en esta mañana. Hay personas a las cuales Dios les va a traer una respuesta, que están pasando por momentos de dificultad, que están en una tormenta, pero que deben de recordar que Dios está por ustedes, de que Dios no abandona a sus hijos, aquellos que han creído en Él. Dios amado, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel. Tu palabra es viva, es eficaz y nos enseña. Mira cada hermano que está allí conectado, Señor. Dios mío, en esta hora oramos por un milagro. Dios, ¿cuántos se pueden sentir que están en medio de la dificultad adversa? Dios mío, mira aquella familia que está en medio de una situación difícil, aquel hermano, aquel amigo, pero hoy, por tu palabra, Señor, que nos ha mostrado la autoridad que tú tienes sobre todas las cosas, creemos que tú obras un milagro, que tú traes una respuesta. Hoy creemos, Señor, por un milagro para aquel que está enfermo, para aquel que está en una clínica. Hoy creemos por un milagro, Señor amado, por aquel Padre que está en una casa enfermo, Señor. Padre, que su diagnóstico no es el mejor y que en estos momentos se siente en una tormenta. Pero hoy, Señor, por tu palabra, hoy creemos que tú tocas esas vidas, que tú hoy traes sanidad, que tú hoy traes restauración. Padre, y que el temor hoy se va de las vidas. En el nombre
nombre de Jesús oramos por un milagro, Señor. Padre, en el cuerpo, en las articulaciones, Señor, en el corazón, Padre, en los pulmones. Dios mío, obra un milagro en los riñones, en el hígado. Padre, en esta hora, toma el control, Señor amado, de aquella persona, Padre, que está necesitando un milagro de sanidad. Dios mío, en esta hora, te pido, Padre, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús a nivel cerebral, Señor amado. Hoy, Padre, obra un milagro, Señor. Enviamos una palabra de milagro y proclamamos que hay milagro, que hay sanidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, oramos por los hogares. Mira aquellos que están divididos, Señor. Padre, hoy oramos para que traigas unidad, para que restaure, Señor, en el nombre de Jesús. Llévate la división, lo que no es tuyo, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos por una provisión financiera, Señor. Dios mío, mira aquel que necesita esta provisión. Hoy te pido, Señor, que abras, Dios mío, esas puertas de bendición. Señor, tuyo es el oro, tuyo es la plata, Dios mío. Padre, y hoy te pedimos que sea usted quien provea lo que se necesita, Señor amado. Padre, que sea usted quien provea, Señor, para suplir cada necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, en esta hora oramos, Padre, por puertas de empleo. Mira aquel que no tiene un empleo, para que sea usted abriendo esas puertas de bendición. En el nombre de Jesús, sea usted quitando todo obstáculo, todo impedimento, Señor amado. Padre, porque creemos que eres el Dios que da nuevas oportunidades. Creemos que tú puedes abrir camino donde no lo hay, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por aquellas personas que están estudiando en el colegio, la universidad. Dios mío, para que sea usted dando la sabiduría, el conocimiento, en el nombre de Jesús, para que sea usted ayudando en todo lo que necesitan, Señor amado. Sea usted dando la sabiduría, el conocimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por protección, Señor. Padre, toda obra del enemigo, Señor amado, todo lo que haya planeado en lo oculto, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que sea usted trayendo libertad a las vidas, que sea usted trayendo protección, Señor, que sea usted quien guarde cada persona, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquella persona, Señor, que necesita liberación, rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos que sea usted restaurando, sanando en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gracias le damos a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel. Bendecimos su vida. Usted que se ha conectado, recuerde que puede seguirnos a través de nuestra página Iglesia Milagro de Dios, y allí usted podrá ver todas las transmisiones que se realizan en vivo. Que Dios le bendiga en este día de una manera especial, que Dios le guarde y le ayude. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendiciones.